Muy buenas tardes. En el Día Mundial de la Salud Mental, desde el capítulo de Sexología Positiva y Salud Mental, traemos una actividad que tiene que ver con el burnout en las relaciones de pareja, una mirada desde la salud mental. No solo durante esta jornada, sino que a lo largo de todo el mes de octubre se busca generar conciencia sobre la importancia del bienestar en salud mental, combatiendo los estigmas que aún persisten. En esta presentación participa el doctor Sebastián Horsberg, no sé si pronuncié bien su apellido, la magíster Gabriela Artaza Toro y quien les habla la licenciada Lucía Eva Dileo. Previamente les mencioné que somos parte del capítulo de Sexología Positiva y Salud Mental de la Asociación Argentina de Salud Mental. En un inicio les vamos a contar un poco sobre este día y sus implicancias más históricas, pero primero les comento que, como dije previamente, soy licenciada en psicología y sexóloga clínica. En 1992 se designa el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental y se busca en esta fecha reflexionar, sensibilizar y promocionar el bienestar psíquico y emocional. Como mencionamos, no es solamente un día, sino que es a lo largo de todo el mes. Y este compromiso justamente implica fomentar contextos inclusivos, garantizar entornos seguros y empáticos, promoviendo el bienestar integral como un derecho humano fundamental. Desde la sexología positiva también se enfatiza el respeto por la diversidad de todas sus expresiones, la centralidad del consentimiento como principio ético innegociable y la promoción de prácticas sexuales saludables, conscientes y libres de juicio. Este enfoque se articula con la visión contemporánea de la salud mental al reconocer que vivir y expresar la sexualidad de forma plena y autónoma constituye una dimensión esencial del bienestar humano. Ambos paradigmas, la salud mental y la sexología positiva, confluyen en un propósito compartido que es favorecer la salud integral de las personas, entendida como la armonía entre el cuerpo, la mente, las emociones y los vínculos. Desde el capítulo de Sexología Positiva y Salud Mental promovemos y trabajamos por una sexualidad como fuente legítima de bienestar, placer y conexión, vivida desde la autonomía, la responsabilidad y el respeto mutuo, que refuerzan la capacidad de cada persona para desarrollar una vida plena, consciente de su propio deseo. Bueno, ya para finalizar mi participación, quiero dejar dos placas con estudios y beneficios que podemos encontrar sobre justamente los vínculos afectivos, las relaciones emocionales positivas, la comunicación y la comprensión. En esta primera placa vemos un estudio que registra la correlación individual y de pareja entre la satisfacción sexual y la felicidad en relaciones de pareja de mediana edad. En un análisis diádico de 1009 parejas heterosexuales, los correlatos de la satisfacción sexual incluyen la buena salud de los individuos, las demostraciones de afecto como besos, caricias y abrazos, la actividad sexual frecuente y el orgasmo propio y de la pareja. A su vez, la felicidad en las relaciones también se correlaciona con la buena salud individual, las demostraciones de afecto, obviamente, y la importancia del orgasmo y una mayor satisfacción sexual. El efecto de burnout obviamente que afecta a todo esto, pero antes de meternos en profundidad sobre este tema, les traemos una placa donde listamos algunos de los beneficios y los estudios que lo comprueban. Entonces podemos encontrar dentro de los beneficios de la satisfacción sexual marital que mejora el sistema inmune, hay menos riesgo cardiovascular y de mortalidad. También es un ejercicio cardiovascular moderado y su impacto en la salud mental genera una baja en la depresión, la ansiedad y también mejora el ánimo y el sentido de vida. Por último, podemos mencionar que mejora la memoria y la función ejecutiva. Y en 2024 en Estados Unidos se registró que hay un menor riesgo de depresión en las mujeres adultas que tienen una satisfacción sexual marital. A continuación, el doctor Sebastián Horrisberg nos va a explicar en profundidad el burnout y el circuito neurocognitivo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián Risberger, soy médico especialista en psiquiatría y sexólogo clínico. Formo parte del capítulo de Sexología Positiva de la Asociación Argentina de Salud Mental. En este encuentro vamos a hablar sobre el síndrome de burnout,
también a veces conocido como síndrome de desgaste profesional. Entonces, ¿qué es el síndrome de burnout? Es una respuesta al estrés laboral crónico y se manifiesta cuando las demandas superan de manera sostenida en el tiempo los recursos que pueden ser personales e incluso también institucionales. Por lo general, las afecciones de salud, en este caso en salud mental, suelen estar incluidas dentro de manuales o clasificados. Uno de los más comunes es el DSM-5. Casualmente no se encuentra incluido en el DSM-5, pero sí en su homólogo europeo, que es el CIE-11, el de Clasificación Internacional de Enfermedades, que es de la Organización Mundial de la Salud, bajo un código que es el QD85 y dentro de un apartado que se llama Problemas asociados al empleo y el desempleo. En la placa vamos a ver una serie de síntomas que los podemos nombrar como síntomas nucleares y vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. El primero es agotamiento cognitivo. Entonces, las personas nos van a referir que no es solo cansancio, no es solamente la sensación de cansancio, sino que es un sentir como que el pensamiento está detenido, que la cabeza no arranca, que hay lentitud para comprender, que hay dificultad para encontrar las palabras e incluso para terminar tareas simples, que hay fatiga, que puede llegar a postergar actividades personales y laborales. También vamos a encontrar que se van a relacionar, a correlacionar con sintomatología física como cefaleas tensionales, contracturas musculares y mayor sensibilidad a los ruidos. El segundo ítem, bloqueo comportamental. Las personas empiezan a manifestar evitación y procrastinación y les cuesta iniciar las tareas o empiezan y abandonan. Se van, por lo tanto, multiplicando los problemas y en lugar de encontrar soluciones, encuentran cada vez más dificultades. Este bloqueo comportamental también puede verse como una hiperactividad, pero de tipo improductivo. Sería como mucho hacer, pero con poco avance. Y todos estos, tanto el alejamiento como la improductividad, como la hiperproducción, pero con poco avance, son signos de que el control ejecutivo está saturado. El tercer ítem, el de desafectivización y dificultad en la expresión emocional, vamos a encontrar en este punto que las personas están como en un modo supervivencia y que las emociones se aplanan o se desbordan, ¿sí? Y los síntomas característicos en este ítem van a ser la irritabilidad, va a haber dificultad para nombrar lo que se siente, llevando al individuo a un alejamiento de la propia experiencia emocional. Se empiezan a cerrar cada vez más, empiezan a tener dificultades a nivel vincular y comunicacional, lo cual termina en generar aislamiento, más aislamiento. En cuanto a la pérdida de satisfacción, bueno, acá está relacionado con el interés y la motivación. Todo aquello que antes generaba este tipo de motivación o de interés personal ya no genera gratificación. Va a disminuir la curiosidad, este interés intrínseco propio de cada individuo y se va a ir instalando la sensación de que las cosas las hace por obligación. Todos estos síntomas que describimos hasta acá, por supuesto, va a tener repercusión directa en relación al bajo rendimiento global profesional. Las personas van a empezar a generar cada vez más errores y estos errores van a ser cada vez más continuos, van a tener o van a requerir mayor tiempo para hacer lo mismo, va a haber más dificultad para priorizar y todo esto va a llevar a que se incrementen los conflictos, ¿no? Tanto laborales como interpersonales. Estas personas pueden estar en el trabajo, ¿sí? Pero sienten que no pueden rendir, que no pueden hacer las cosas como antes. Y cuando el rendimiento cae, aumenta la autocrítica, aumenta el estrés, como un círculo vicioso. Por otro lado, pueden también evitar el espacio laboral, faltar poniendo excusas por enfermedades que no son, o también por agotamiento físico real. Entonces, todas estas sintomatologías que estuvimos describiendo recién nos lleva a pensar
o nos debería llevar a pensar y a preguntarnos si este síndrome de burnout repercute en otras áreas de la vida, ¿sí? Además de lo laboral. Si también tiene una repercusión, por ejemplo, en la vida o en la actividad sexual. Pasamos a la siguiente placa, donde vamos a charlar justamente de esta relación entre estrés crónico y deseo sexual. Pero antes de comenzar con la descripción de los ítems que tenemos en esta placa, es importante comentar que la sexualidad humana va a depender de un delicado equilibrio entre sistemas de excitación y de inhibición, y que el estrés crónico inclina esta balanza hacia la inhibición, ya sea por vías hormonales, por vías neuroquímicas o también por vías que tengan que ver con lo conductual. Vamos al primer ítem, ¿sí? Cortisol elevado. Bueno, ¿por qué es importante el cortisol? Por supuesto que el estrés sostenido en el tiempo activa de forma repetida y sostenida un eje importantísimo, ¿sí? Que es el eje hipotálamo-hipófiso adrenal. Esto va a generar elevación del cortisol, que es una hormona esteroide producida en las glándulas suprarrenales, con efectos dañinos en circuitos clave en el organismo. Pero a ver, el cortisol no es una hormona que sea dañina de por sí. Genera problemas cuando está aumentada en el tiempo, ¿sí? Cuando está muy elevada en un tiempo determinado. Pero sí es muy importante, sobre todo en momentos de emergencia, ¿sí? De urgencia, donde tienen que estar elevados. Pero como les decía antes, va a generar muchos efectos negativos cuando se mantiene elevado permanentemente. Y cuando el cortisol se encuentra elevado, va a generar entonces dificultad en otros sistemas o en otras vías importantes del sistema nervioso. Por ejemplo, va a actuar inhibiendo a nivel hipotalámico a la hormona liberadora de gonadotropina, que por lo tanto, al estar inhibida, va a reducir la liberación a nivel de la adenohipófisis de la hormona luteinizante y la folículo estimulante, que son moduladores de la función gonadal. Todo esto va a producir que disminuya también la señal dopaminérgica en circuitos de recompensa que están relacionados a la motivación del placer. Otras áreas del sistema nervioso central comprometidos es la corteza prefrontal, donde se compromete la función ejecutiva. ¿Qué vamos a observar entonces? Que hay dificultad para la planificación, para la priorización de actividades, en relación a la inhibición de los impulsos, con la toma de decisiones, generando en la persona una sensación como de niebla mental y rigidez cognitiva. Otra área comprometida es el hipocampo, donde se va a ver afectada la memoria de trabajo y el registro de nueva información. A las personas cada vez le van a costar más retener información e información simple, ¿sí? Y esto va a generar que se perciba como que todo cuesta más o que todo sea más difícil al momento de recordar. Entonces, el cortisol alto o elevado, cuando está presente, se va a vivir a este aumento como una respuesta biológica de supervivencia y el cuerpo, por lo tanto, va a priorizar resolver lo que percibe como amenaza y deja en segundo plano lo relacionado al deseo y al disfrute. Otro ítem importante relacionado a los niveles o los elevados niveles de estrés es la caída de la testosterona. Es una hormona muy importante, pero no explica la testosterona por sí sola la totalidad de la sexualidad. Pero sí modula la libido en todas las identidades. Y el estrés crónico puede reducir los niveles de testosterona o de su biodisponibilidad a nivel funcional. Se va a poder evaluar en consultorio porque las personas pueden llegar a referir menor iniciativa sexual y menos fantasías eróticas. Hay disminución de la sensibilidad al estímulo sexual. En algunas personas incluso hay alteraciones de la respuesta eréctil o de la lubricación. Entonces, el estrés, además de comprometer el sueño, va a generar
que haya una disminución en el pico nocturno de testosterona. Por eso, dormir correctamente es fundamental. Y esto nos lleva al tercer ítem, que es relacionado al cansancio, a la irritabilidad y a la dificultad del sueño, porque cuando se ve comprometido el sueño, vamos a tener una repercusión en cuanto a la energía. Y para el deseo necesitamos tener tiempo, pero también energía. Entonces es sumamente importante tener un sueño reparador, un sueño que sea de continuo. Cuando nos despertamos, podamos despertar con una sensación de que dormimos bien, ¿sí? Un sueño reparador. Porque el mal dormir disminuye la recuperación fisiológica, que es sumamente importante para tener, en este caso, los niveles de ciertas hormonas en valores adecuados. A todo esto se van a ir sumando otros tipos de factores también que dijimos que además van a ser también factores conductuales, relacionales o vinculares. Por lo general, ya en estos niveles de irritabilidad se puede empezar a percibir menos paciencia, pueden empezar a presentarse malos entendidos, ¿no? con la pareja, disminuye el interés quizás por los juegos eróticos o si había algún tipo de complicidad con algún tipo de actividad con la pareja, bueno, disminuye este interés de llevarlos adelante, que en definitiva son el combustible del deseo. Entonces, el resultado típico de toda esta situación es que cae el interés sexual. Y cuando se intenta mantener un encuentro nuevamente, se vivencia como de estar desconectado o estar desconectada con el cuerpo. Por supuesto, esto va a volver a generar un sistema de retroalimentación y se va a volver a instalar la evitación. Las personas van a preferir no generar estas posibilidades de encuentro para no pasar por todos estos tipos de sintomatologías nuevamente. Bueno, para ir cerrando ya este espacio que nos convocó hoy para hablar del síndrome de burnout, les quiero dejar con una reflexión en relación a que el sistema de burnout es un sistema de sobreexigencia y que sus efectos comprometen la atención, la memoria, las funciones ejecutivas. También va a afectar las emociones porque producen irritabilidad y muchas veces aplanamiento afectivo. Va a tener también injerencia en el plano laboral afectando el rendimiento y por supuesto también a nivel de la sexualidad, teniendo influencia en el deseo, en el disfrute, en la conexión. Todas estas sintomatologías o todas estas situaciones se puede trabajar en espacios terapéuticos y no se trata de volver a ser como antes, pero sí de reorganizar las actividades para tener la oportunidad de descansar, de sentir o de volver a desear. Y pasar de este modo supervivencia, en el cual se encuentran estas personas que están con mucho estrés y muy influenciados por diferentes tipos de desregulaciones, pasar de un modo supervivencia a un modo presencia. Eh, esta presencia que tiene que ser o tiene que ver con la presencia del cuerpo, con la presencia de la psiquis, ¿sí? Recuperando lugar tanto para el sentido como para el placer. Bueno, llegamos al final de este encuentro, espero que haya sido de interés y de motivación para seguir investigando cómo el estrés crónico tiene injerencia en el deseo sexual. Bueno, continuando con la excelente explicación que nos dio sobre el burnout y sus efectos neurobiológicos y comportamentales que nos dio el doctor Sebastián Horrisberger, miembro de nuestro capítulo de Sexología Positiva y Salud Mental de la Asociación Argentina de Salud Mental, me presento, soy Gabriela Artaza Toro, máster en Sexología y Salud Sexual, psicóloga y presidente
del capítulo de sexología positiva y salud mental. Y voy a continuar con un poco retomando algunos de los conceptos que ya trabajó Sebas, pero para eso, antes de continuar, voy a compartir la pantalla y me va a servir realmente un filósofo que está muy de moda, ustedes van a coincidir conmigo, que justamente es alguien que está en boga en este momento, que es Byung-Chul Han, ¿sí? Es decir, quizás nos sirve para entender un poco qué es lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque en la clínica aparecen muchas parejas que nos plantean a nosotros los sexólogos, las sexólogas, los terapeutas de pareja, que hay una gran desconexión, que han perdido eh, el sentido de estar juntos. Sí comprenden estas parejas que tienen a veces proyectos de vida en común, como eh, algunas situaciones, proyectos específicos de viajes, de mejora de casa, como también de hijas e hijos, y que tienen mucho cariño quizás con todos los parientes alrededor de ellos que han generado con este vínculo. Por lo tanto, consultan en terapia de parejas porque sienten que hay algo que está fallando y están evaluando quizás una separación. Y esto tiene implicancias en la salud mental de estas personas porque vienen a la consulta con angustia, algunos con depresión, con mucha ansiedad y también con muchas cuestiones físicas que dan cuenta de que hay una psicosomática que está eh, puesta en el cuerpo, que el cuerpo habla por lo que quizás no están pudiendo decir. Y una de las cosas que nosotros vemos es que estas parejas no se van dando cuenta cómo caen presos y presas de el gran estrés en el que viven, en el gran, digamos, esta sensación de o adherencia a estar a la altura de los desafíos y de las culturas y de las modas que circundan entre los padres. Es muy común ver padres que hacen un gran esfuerzo laboral para mandar a sus hijos quizás en escuelas que reconocen que tienen una pedagogía o una formación que les va a brindar a sus hijas y a sus hijos herramientas mucho más necesarias para este mundo tecnológico y cambiante y que donde es necesario manejar varios idiomas. Este esfuerzo laboral que hacen también los hace quizás creer que deben estimular lo más que puedan a sus hijas y a sus hijos enviándolos a distintos eventos y a distintas organizaciones, tanto deportivas o instituciones artísticas, para tratar de desarrollar al máximo las capacidades de esta prole que han decidido compartir como modo de vida familiar, ¿sí? Sin embargo, no son capaces de ver que son una maquinaria infernal de deber ser y de hacer cosas y que esa maquinaria ha chupado la base fundamental, de alguna forma lo digo de esta manera, al eje, a la base, a los cimientos de todo ese proyecto que han construido que ha sido la pareja inicial. Por eso nos viene muy bien pensar a este autor, a este filósofo que está muy de moda, que critica mucho al neoliberalismo, pero también tiene algunos conceptos que me parecen fundamentales, porque dice que la sociedad del cansancio, ese cansancio que traen estas parejas es una sociedad de la autoexplotación. Lo que él dice de alguna forma que en otros momentos había otros filósofos como Foucault, como Bourdieu, como tantos otros que denunciaban al capitalismo como ese amo que esclaviza a los obreros, a la mano de obra para producir y para ganancias del amo. Sin embargo, lo que nos viene a decir este autor es que en el momento actual no existe un amo, un tirano. El tirano es la misma persona. Entonces, es bastante difícil
rebelarse. Lo que él dice, no hay una rebelión, no hay una expresión de querer patear el tablero en esta situación tan opresiva como es el ser, esta eficiencia y esta eficacia y este modelo casi imposible de alcanzar, ¿no? Porque dice él que víctima y verdugo son la misma persona. Es decir, hay un ideal yoico en estas parejas actuales que expresan y se ponen a merced de tanta exigencia que van perdiendo conexión con, digamos, con lo emocional, ¿no? Y después esta desconexión se va a poner en el cuerpo y el cuerpo va a hablar con síntomas. ¿Con qué síntomas? Con pérdida de deseo, con pérdida de sensación de atracción, que lo explicó muy bien. Recién lo habrán visto a Sebas con respecto a la libido, a cómo esta situación de vivir en estrés permanente nos hace estar en alerta, este exceso de cortisol nos hace estar en una situación que va a afectar muchas áreas, o entre ellas el sueño, ¿no es cierto? Es muy común que estas parejas duerman muy poco, parejas jóvenes o de mediana edad que tienen a cargo quizás no solo a los hijos que han traído al mundo, sino quizás también a los padres y a las madres, ¿no? Es decir, por ahí tienen referentes parentales muy envejecidos y deben hacerse cargo de dos generaciones. Por lo tanto, se le suele llamar a este tipo de pareja generación sándwich, porque están como comprimidos entre dos generaciones, donde deben hacerse cargo de sus antepasados y también de quienes deben hacerse cargo por haberlos traído a este mundo, ¿no? Entonces dice lo que produce la depresión, y fíjense que acá no hay encomillado porque acorté un poco la frase de él, lo que provoca la depresión es ese gran agotamiento y es la presión por el rendimiento, por estar a la altura. Y dice, la felicidad tal como se entiende hoy ha sido cosificada, es decir, somos felices en tanto tenemos objetos. Y este es el gran problema también unido al capitalismo y la gran cantidad de objetos, sumado a esta net virtualidad que nos ofrece tantas opciones como queremos. Todo lo que queremos lo podemos obtener en un instante, en ese llame ya y en este escroleo que se ve continuo de las personas donde la atención cada vez disminuye y cada vez es más corto, también se ve esta cuestión frente a la docencia. Yo formo a docentes y a profesionales y una de las situaciones que me llama la atención que cada vez debo usar conceptos más cortos y más que tengan menos profundidad para mantener la atención de la audiencia. A veces en congresos, uno cuando iba a un congreso se esmeraba por producir y justificar lo que quería plantear haciendo una investigación extensa. Y hoy día eso hace que los interlocutores que tenemos en ese auditorio ya comiencen a empezar a scrollear y a distraerse y que no pueden escuchar algo si no tienen la app o están mirando algo, es decir, necesitan todo el tiempo esta dependencia, un poco esta fonofobia, ¿sí? Que se produce, esa fonodependencia, esa dependencia a los celulares que no hay momento libre y uno lo puede ver cuando hace algún trámite también, que hay colas de gente esperando y ¿qué hace la gente? Saca inmediatamente los celulares. Hace poco fui a ver un espectáculo que tenía muchas ganas de ver, obviamente para llegar y ocupar a demanda los asientos. Hay que llegar con tiempo. Entonces empecé a mirar a mi alrededor y donde miraba había gente ya con su celular. En vez de estar esperando, relajada, relajado, o que se inicie el espectáculo, no dejaron de ver su celular hasta que se abrieron las cortinas y apareció el espectáculo. Por lo tanto, fíjense que es una sociedad donde está todo muy, llame ya, la felicidad es un instante, ¿no? Está todo muy cosificado, como dice este autor, y dice lo que muchos consideran felicidad es en realidad una versión edulcorada, funcional y superficial. Este llame ya, ¿no? Que les decía recién. Bien, y si vamos a hablar
de lo que nos convoca hoy como Día de la Salud Mental, es decir, ¿qué lugar va a tener este placer sexoafectivo en nuestras vidas cuando el cansancio lo ocupa todo? Estamos cansados y el tiempo que queda para vivir esta relación de pareja es lo que nos sobra. Y si el día está tan ocupado de obligaciones y de tareas, son los restos, y es lo que no se dan cuenta y es lo que traen las parejas a terapia, que no hay un espacio propio. Por lo tanto, eh, hay un gran desencuentro y hay un ser, digamos, hay una constitución familiar cual tablero de ajedrez. Es decir, todos tenemos una utilidad dentro de esta estructura, pero nos hemos olvidado de que quizás nos unimos con un sentido sexoafectivo. Y hablamos de sexoafectividad y no de conexión únicamente sexual, porque sabemos que la sexualidad no es un hecho puramente biológico, sino que excede, ¿no? Y que es inherente al self de la persona, desde antes de nacer ya se prevé para nosotros algunas expectativas y algunos roles de acuerdo al sexo género con el que hemos nacido, ¿sí? Fíjense que cuando una madre está en el sanatorio que acaba de parir, en la puerta ya se van colocando signos y símbolos de las expectativas que se tiene para ese nuevo ser que acaba de nacer. Por ejemplo, hay una pelea a veces entre el abuelo paterno y el padre en cuanto a qué cuadros, si son de cuadros opuestos de fútbol, qué cuadro, y ya le compran la camiseta, si es una nena, quizás ahora hay una sociedad que ya hace una apertura de colores, pero acuérdense que antes era el mundo pensado en una dupla rosa celeste, la binorma. Si era nena, en la puerta se ponía color rosa, si era varón, color celeste. Por suerte hoy esto hay una gran apertura y una gran deconstrucción, pero de todas formas ya en esa conducta ya hay una expectativa. Por eso la sexualidad nos antecede las expectativas de los demás, las palabras, las narrativas culturales nos van armando este self que quizás cuando uno madura y a futuro puede adherir a las formas sexogenéricas que uno desea o que se siente que van con el estilo propio, de todas formas el encuentro con una pareja con la cual yo he armado un proyecto de vida tiene que estar dentro de los parámetros de la equidad, del placer, de la satisfacción, del encuentro. Es decir, cuando yo me asocio a otras personas, se supone que es un encuentro para sumar, porque si no, me quedo sola, solo, decidiendo por mí misma lo mejor que quiero para mí. Cuando yo tengo que compartir la vida con otras personas, ahí hay una negociación permanente y esa negociación tiene que ser positiva, no tiene que ser acostumbrarnos a que sea una lucha constante de poder entre lo que vos decís y lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta y continuamos un vínculo que va a tener efectos en nuestra salud mental y por eso hoy estamos hablando de la salud mental. Y quizás sostenemos cosas y llega un momento de gran estrés y de crisis, de una explosión enorme ¿eh? Que explota casi como una bomba esta relación. ¿Por qué? Porque no estuvo atento o atenta a los signos previos que nuestro cuerpo y nuestra mente nos iba diciendo que esa situación no estaba siendo placentera y efectiva para mi salud global y mi salud mental específicamente. Cuando aparece la ansiedad, cuando aparece la depresión, cuando aparece la angustia, hay algo de mi aparato emocional, sentimental, que está hablando y que debo hacer lugar. Cuando siento tristeza, ustedes saben que las emociones tienen un sentido. La gente suele tratar de tapar las emociones que se consideran negativas, como la tristeza, la angustia, y por tapar, después a veces desencadenan iras que realmente son explosivas porque no pudieron dar cuenta y conectar con esto previo. ¿A dónde voy?
con esto que estoy diciendo? Que la sexualidad, y cuando hablamos de sexualidad, los sexólogos, sobre todo los sexólogos de esta línea como yo adhiero y adherimos todos quienes integramos este capítulo, es la línea de la sexología positiva, tiene que tener un lugar de bienestar. Y la sexualidad no es únicamente una funcionalidad coital, ¿sí? Ni heteronormativa, pene, vagina, sino que tiene una funcionalidad de un encuentro. La sexualidad tiene que ver con la expresión, con el erotismo, con el acercamiento, con el placer, con las caricias, con los abrazos, no únicamente con una funcionalidad eh, re- digamos, no recreativa, sino reproductiva. ¿Se entiende lo que quiero decir? La sexualidad es un antidepresivo natural y que tiene que ir en la línea de la recreación y del divertimento, y que no hay una única manera de que se manifiesta la expresión sexual, ¿sí? Es decir, yo hoy tengo un cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Y ese cumpleaños es mi pareja, y vamos a ir a comer a un lugar, y nos vamos a vestir de una manera acorde para divertirnos y para pasarla bien. Y eso tiene que ver con mi forma, con mi expresión sexual. Y quizás planeamos algunas otras cosas más y vamos a poner de nosotros algo para pasar bien ese momento. Por lo tanto, esa conexión tiene que ver con esa unión que tenemos, que tiene que ver con un proyecto y que tiene que ver con la afectividad y que tiene que ver con nuestra sexualidad, de la forma en que nos unimos y de la forma en que nuestros roles van a intentar encajar. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo observo en mi clínica, muchas parejas que vienen a la consulta diciendo que se aman profundamente, pero que ya no hay una relación sexual. Y a veces porque refieren que la sexualidad es únicamente una cuestión penetrativa, funcional. Sin embargo, la sexualidad puede ser el compartir música, las caricias, los abrazos, los besos, esa conexión emocional. Sabemos que produce beneficios muy importantes en la salud mental y la salud global, como ya les dijo un poco la licenciada Dileo, que las relaciones positivas, afectivas, de pareja, también de amistad, de familiaridad. Esa conexión, en tanto es satisfactoria, tiene amplios beneficios para la salud integral de las personas y se ha descubierto que las personas tienen mayor longevidad cuando tienen ese tipo de relaciones. Por lo tanto, vamos a ver cómo resolvemos este tema, ¿no? Cuando estamos enganchados en, en tanta cantidad de tareas y de cosas que aparece, como les dije, les advertí antes, un poco el burnout del cuidador. Esta persona que está a cargo de cuidar quizás a sus padres, a sus madres, a su suegra, a su suegro, a sus hijas, a sus hijos, a si ya es referente laboral, también si es docente, a quiénes son sus estudiantes. Hay un cuidado de otros donde queda desplazada en prioridades la pareja. A veces esta pareja, en este caso tenemos la imagen de una pareja heterosexual, eh, priorizan todos los intereses y todos los objetivos y toda la gente que tienen alrededor a cargo de ellos, y queda desplazado el tiempo que resta queda para la pareja. Y eso afecta la satisfacción marital, obviamente, porque empieza como una enajenación y una sentir ajeno el momento de la intimidad. ¿Por qué? Porque es el tiempo que resta. Entonces, si estuve todo el día haciendo 10 millones de cosas, ¿sí? Y tengo un gran agotamiento físico y emocional, no tengo resto para jugarlo en la pareja. Y a veces se juega ahí en la pareja, porque es quien me sostiene. Yo sostengo a tanta gente y al final de la noche, cuando nos acostamos en la cama común, aquellas parejas que conviven, sos con quién me sostengo, pero me hago sostener de mala manera, porque estoy poco tolerante, porque fui muy tolerante durante todo el día. Y entonces aparece la incomunicación y la irritación, que nos enganchamos a pelear, que ya no sabemos por qué, pero dormimos de mala manera. Y estas peleas frecuentes, como pongo al final, afecta al sistema endogámico general.
¿Qué quiero decir? Cuando los padres tienen esas relaciones tan tirantes, las hijos sí, los hijos se sienten afectados por esta relación. Se ve un clima bélico, un clima tirante, donde las cosas no fluyen con armonía. El hogar debiera ser el refugio de nuestra vida. Sin embargo, se transforma a veces en un campo de batalla por quién tiene la razón, quién hizo más, quién hizo menos, cómo se deberían hacer las cosas, y se olvidan de vivir la felicidad. Se olvidan de cómo tener una situación afectiva equilibrada. ¿Por qué? Porque se vive en ese clima tan conflictivo que va afectando y va minando y se va habituando un estilo de vivir que tiene que ver más con todos los aspectos negativos y emocionales, eh, negativos en el sentido de que todo es irritabilidad, hay una gran desconexión emocional, hay mucha ansiedad, no hay tiempos de espera, no hay tolerancia a la frustración y hay bajones emocionales que puede ser desde angustia, desde tristeza, hasta si lo dejamos pasar, se va instalando quizás una depresión. Y esto hay que tomarlo a tiempo, ¿no es cierto? Por otro lado, estas parejas, de la manera más rápida que suelen resolver este gran estrés, son con atracones emocionales. ¿Qué quiere decir? Nos vemos a la noche un ratito, rápidamente, porque hay que bañar a las chicas y a los chicos, hay que hacer la tarea, hay que prepararles las loncheras y hay que acostarlos y luchar para que se acuesten en la cama, sacarles los celulares y nos queda un ratito ¿para qué? Para tratar de compensar tantos sinsabores y tanto desequilibrio emocional que tuvimos durante el día. Entonces las personas que suelen hacer comer en exceso y comer alimentos altamente azucarados o alcohol o alto contenido en grasas, porque para compensar ese gran desequilibrio, una forma que hemos aprendido originalmente desde nuestro nacimiento es que hay un placer oral, un placer, una completud, digamos, en ese vacío que nos queda porque dimos todo a los demás, hay una tendencia a llenar con exceso de alimentos y de bebidas, es lo que llamamos atracones emocionales. Y eso incide en su salud global e integral, porque vemos que muchas personas en la mediana edad, a partir de los 40 años, comienzan exponencialmente a engordar, a tener actividades sedentarias, y eso obviamente incide en muchos aspectos, tanto en el sueño, porque si voy a comer gran cantidad de alimentos saturados en grasas y en azúcares, eso perjudica, está visto por estudios científicos, perjudica un adecuado reposo, sueño, genera indigestión, genera mayor acumulación de, de depósitos de grasa, y eso incide obviamente en la salud global y en las capacidades de respuesta y de afrontamiento a las vicisitudes diarias, porque esta máquina con la que hemos nacido y con la que nos desarrollamos es la que nos va a permitir tener movilidad y desempeñarnos hasta el último momento de nuestras vidas, que quiere decir que si nosotros vamos perjudicando nuestra salud física con alimentación en exceso, con consumo problemáticos de alcohol, por ejemplo, de drogas ni que hablar, y también de psicofármacos automedicados. Es decir, se ve muchas personas que toman la medicación de las madres y de los padres y que no quieren hacer una interconsulta a especialistas de la medicina en las distintas áreas, y mucha gente te dice, y seguro que hoy me van a encontrar algo, pero no, uno va justamente para prevenir, y si uno toma alguna situación a tiempo, obviamente que puede hacer algo al respecto. Cuando uno toma algunas situaciones o algún deterioro físico de forma tardía, y quizás va a tardar más tiempo la curación. Lo mismo pasa, doy este ejemplo con cuestiones específicamente corporales, y la mente es parte de nuestra, también corporal, de nuestro cuerpo. eh, También cuando uno deja pasar y desatender la salud mental, suceden muchas cosas que quizás después tardíamente
debe acudir en una situación de emergencia y bueno, la recuperación va a ser un poco más lenta, como dije antes, si es posible una recuperación, desde luego. Y acá hay una gran pregunta, porque dado hoy que estamos concientizando a estas parejas, ¿qué pasa? Que hay un gran desencuentro en el medio se encuentran en la mitad de las aguas, con un gran proyecto de vida, con gente que depende de ellas y de ellos, como son las hijas y los hijos, como son los referentes parentales, y como es el sistema cultural social en el cual nos hemos insertado, amigas, amigos, conocidas, conocidos, gente que está a cargo nuestro, que depende también de nosotros, de nuestra salud mental. Es decir, ¿qué hacemos? Y hay que volver para atrás, porque hay que empezar en ese lugar, home, que se suele decir en otros idiomas, que es el hogar, ese lugar que tiene que ser un refugio para nosotros, un encuentro de felicidad, y no debemos de perder la oportunidad de darnos cuenta que tenemos que hacer cosas para modificar y para reencontrar y para tener una salud mental equilibrada, feliz, que nos permita tener una vida digna, digna y con valores que nos sumen y no que nos resten. Por eso es importante, entre las indicaciones que hoy te voy a dejar, son los límites laborales. Estamos trabajando en exceso y tenemos que quizás ponernos algún tipo de alarma para parar en nuestro régimen laboral, darnos cuenta que hay momentos que uno debe parar. ¿Por qué? Porque las pausas, como les explico a mis pacientes, no van en contra de tu funcionalidad, sino todo lo contrario. Es decir, para tener pausas, para tener mayor rendimiento, es necesario que yo tenga una pausa. Esas pausas tienen que ver con el descanso, con el sueño, con el ocio, que no tiene que ser un ocio que tenga algún sentido, sino el hacer nada. Lo que me va a permitir es que el organismo se recupere para el momento que yo quiero hacer. Tengo consulta de muchos pacientes que están en la universidad y a veces yo les pregunto, vienen con situaciones altas de burnout y de mucho cansancio. Yo digo, ¿cómo estudias? Y arranco y no termino. Digo, de ninguna forma, de ninguna manera. Vos tenés que estudiar con tiempos determinados y de acuerdo a las características de los pacientes que me consultan, les voy armando un cronograma de horas de estudio y de horas de pausa. A veces son en algunas personas 20 minutos de estudio y 20 de pausa. En algunos es media hora, en algunos es una hora y una hora de pausa o media hora, depende si, digamos, las características de la personalidad y, por ejemplo, si estamos dentro de la neurodiversidad, la pausa debe ser absolutamente planeada, porque no hay posibilidad, porque no hay posibilidad de un rendimiento permanente. Por eso mismo, también, fíjense que si estamos en permanente alarma, en una situación de alto estrés, de síndrome de burnout, donde el organismo, como bien explicó el doctor Horace Berger, está preparado para la emergencia, no hay resto para más nada. Por eso nos sucede lo que nos sucede y no podemos vivir eternamente en la alarma. La alarma tiene que ser usada eficientemente ante situaciones muy puntuales, no en forma permanente como estamos viendo que traen los pacientes actuales a consulta. Y tenemos que trabajar en esta cultura del descanso que tanto nos cuesta. Hay algo que a mí me encantó recorriendo algunos países como en Suecia. En Suecia tienen los momentos laborales de pausa, tienen como por cada jornada laboral por lo menos 2 momentos de pausa, donde está integrado y donde ellos son plenamente conscientes de que para poder tener un mayor rendimiento laboral es necesario tener una pausa. Y también he tomado, por ejemplo, de la sociedad dinamarquesa, esta cuestión, cómo ellos le dan mucha importancia al momento familiar, al encuentro familiar, ¿sí? Y cómo construir y cómo preparar, que no es el tiempo que sobra, sino que se prepara específicamente ese momento para
el compartir, el comer, el tomarse su tiempo. Es decir, son sociedades que han entendido que el mayor rendimiento viene por el incorporar la pausa. Bueno, nuestra sociedad va a tener que hacer algo así. Y refiriéndonos específicamente a las relaciones de pareja, si la pareja no se concientiza de que debe crear un espacio concreto para el disfrute de la pareja, y que esté programado en la agenda semanal, se lleva puesta la pareja toda. Otra vez estaba trabajando con una pareja justamente esta cuestión. Y entonces le digo, bueno, les pregunto cómo fue el fin de semana, me dice, "Te hicimos caso", y entonces el fin de semana salimos y me iban contando lo que hicieron. ¿Y qué pasó? Se llevaron, lograron, como digo yo, colocar a los chicos más grandes y salieron con el más chiquito. Y digo, no, habíamos quedado que era un espacio propio de la pareja. Pero bueno, de todas formas, entre este nosotros, que se pierde la identidad de pareja, somos nosotros, empezar a por lo menos salir con una o uno de los hijos o de las hijas que tenían, es como un proceso evolutivo a poder encontrar, reencontrar estos espacios. O sea, realmente estas parejas tienen que reaprender a conversar y a conectar. Es como que sin las chicas y los chicos en el medio, no tienen de qué hablar, porque durante mucho tiempo se acostumbraron a conectar a través de las tareas que tienen como referentes parentales. Y bueno, hay que reaprender este rol porque, como les dije, se lleva puesto la pareja a estas situaciones tan desajustadas que estamos viviendo. Bueno, desde luego yo les recomiendo la meditación, incorporar a la vida o esta técnica de mindfulness. Yo la trabajo con mis pacientes. Tienen un montón de lugares como para ver y aprender a incorporar algunas de estas técnicas que nos permitan justamente lograr estas pausas tan necesarias porque nuestro aparato cognitivo no puede estar activo 24 sobre 24 horas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nuestros pacientes tienen también problemas con el sueño. En el sueño siguen elaborando y pensando cómo va a ser la semana o el día siguiente. Entonces, el momento de pausa es el momento de pausa. Entonces, tenemos que volver a aprender a reencontrarnos con esta pausa. También yo recomiendo el humor y el jugar. El humor, si hay cosas que no salen o como nosotros esperábamos, hay que divertirse, hay que reírse, hay que disfrutar, hay que reconectar. En lugar de tener una comunicación tan agresiva, poderse reírse de las dificultades, de los errores o de estos sinsabores, ¿no? Usar un poco el, digamos, tener un poco esta crítica humorística, ¿no? Y jugar, conectarnos con el juego al aire libre, que eso genera producción de endorfinas, que nos va a generar estados emocionales más positivos, el conectar desde otro lugar, puede ser, podemos empezar con juego de cartas y empezar a dejar los celulares en la canastita, ¿sí? La tecnología tiene grandes beneficios, pero también está afectando concretamente las relaciones de pareja y la salud mental en general. Entonces nosotros recomendamos firmemente a la hora de comer, no el celular y momentos de poder reconectar la vida sin tecnología. A ver, en reencontrarnos quiénes somos sin la tecnología. Y bueno, ya finalizando este día de hoy que queremos pensar cómo mejorar nuestra salud mental y cómo mejorar nuestra vida de pareja y ver cómo de alguna forma gestionar este estrés o anticiparnos y poder percibir, tener esa capacidad de autopercepción en aquellas actividades que ya están teniendo una gran exigencia y que yo tengo que volver a reconectar con mis sensaciones y mis sentimientos y mis emociones sobre qué actividades ya estoy llegando a un límite que yo tengo que anticiparme y quizás dejarlo para otro día o darme un momento de pausa, una pausa que tenga que ver con esto es lo que a mí me va a permitir después ser más efectivo
en las tareas que voy a hacer. Si yo hago todo en continuación, como les dije antes, se pierde la efectividad y se cae todo el sistema todo, como si fuera a veces una torre de naipes. Ojo, porque pusieron tanto empeño en un proyecto de vida que si no están atentas y atentos a estos signos concretos, bueno, quizás van a acudir a pedir ayuda tanto del sistema médico general por alguna lesión, alguna dolencia, alguna disfunción o una consulta psicológica, una terapia de parejas o sexológica cuando ya las cosas están muy, muy graves y anticiparse está muy bueno. Uno de los grandes mitos que vienen los pacientes y que dicen que no quieren iniciar terapia de parejas porque dicen nos vamos a separar. Y la verdad que me lo preguntan muchas veces si la terapia de pareja y estando viajando en el exterior me han preguntado, dice, ¿vos trabajás con personas divorciadas? De ninguna manera. La idea es que uno inicie la terapia de pareja cuando empiezan a aparecer los primeros signos de dificultades en la comunicación, en sentirnos no comprendidas, que el camino que estamos llevando no tiene que ver con el consenso y con el acuerdo, con la negociación, sino con una adaptación a lo que plantea el otro, la otra, sino son situaciones de permanente conflicto, griterío, pelea y que eso genera un desgaste que muchas personas prefieren tener una actitud inhibida y otras una actitud agresiva, explosiva. En el medio está la asertividad, que debemos lograrla. Y para lograr la asertividad hay que tomar a tiempo algunas cuestiones. No llegar a la terapia de pareja cuando ya hubo una esbozo o un planteamiento de divorcio, porque realmente cuando las parejas llegan en ese momento hay poco recurso de nuestra parte cuando ya hay tantas situaciones tan negativas y tanta, digamos, rencor o tantas situaciones que han dejado pasar que han sido devastadoras, es muy difícil retomar el vínculo cuando todo está bastante roto. Por eso, mi sugerencia es que es importante cuidar la salud mental, la salud emocional, la salud sentimental y consultar a tiempo. Y como siempre digo, ante cualquier situación que tenga que ver con un desencuentro sexual, siempre hay que consultar a un sexólogo o sexóloga amiga. Bien. Y ya como les iba advirtiendo, y me pasé hablando de algunas cuestiones, ya cerrando esta jornada, espero que haya sido de gran utilidad, que hayan comprendido los conceptos y desde nuestro capítulo de Sexología Positiva y Salud Mental de la Asociación Argentina de Salud Mental, quisimos dejar nuestro granito de arena en este día y plantear cómo es importante la salud mental de los vínculos de pareja, de los vínculos parentales, de las familias. Y para eso hoy he estado acompañada con compañeras y compañeros de nuestro capítulo. En el día de hoy, nuestro capítulo está conformado por profesionales de gran prestigio y somos un equipo eh, de trabajo muy cordial, donde el valor es el compañerismo y el equipo que conformamos. Y en esta jornada he tenido la oportunidad y la suerte de estar acompañada por la licenciada Lucía Eva Dileo, que es una profesional impresionante, y también por el doctor Sebastián Horrisberger, que es un referente en el mundo académico, es médico, sexólogo, terapeuta de parejas y próximamente también máster como yo en sexología y salud mental. Así que muy agradecida de este día, de haber estado acompañada por estos profesionales de tanto renombre. Espero que esta jornada sea provechosa. Les mando en nombre de todas mis compañeras y compañeros del capítulo y en nombre de toda la Asociación Argentina de Salud Mental. eh, un fuerte abrazo y un beso y nos vemos en próximas ocasiones.